estaremos hablando a partir de ahora con Anatol Larrabeiti, repito, hoy fiscal de la jurisdicción metropolitana. Anatol, buenas noches, gusto tenerte en nuestro programa. Anatol, hay tanto que conversar porque este parece ser un puzzle muy difícil de armar. De hecho, ha sido muy difícil de armar también desde tu perspectiva personal. Sin embargo, partamos haciendo una suerte de marco teórico, una contextualización de lo que pasa. Lo primero que llama la atención es que a los 4 años, junto a tu hermana de 1 año y medio, aparecen introspectivamente en una plaza de Valparaíso. Quiero saber qué pasó con tus padres biológicos. Mis padres biológicos militaban en el PVV, Partido por la Victoria del Pueblo, en Argentina, y hacía 1 año y medio aproximadamente estaban clandestinos ya arrancados de Montevideo, de Uruguay, en la provincia del Gran Buenos Aires, en la calle Mitre. En esta casa compartíamos como familia hacía, como te digo, 1 año y medio aproximadamente, y luego de esto se generó un operativo militar conjunto entre las Fuerzas Armadas Argentinas y Uruguayas, y participaron alrededor de 1000 efectivos, por lo que dicen testigos de la época, tanquetas y además otros tipos de vehículos paramilitares. Luego de lo cual nos sacan a mis padres, a mi hermana y a mí. A mi padre lo balean y a mi madre la azotan contra el piso entre 4 personas, cada una tomándolo de las manos y de las piernas. Y luego de eso nos separan de ellos. Yo tengo recuerdos de esa imagen al mirar hacia atrás cuando ya nos van separando, mis 2 padres en el piso apuntados por metralletas. Y de ahí van pasando una serie de sucesos que yo todavía recordaba, gracias a que tenía 4 años. Entre esas cosas que jugábamos con determinadas personas mayores, que a mi hermana la bañaban en una tina roja, porque era una bebé muy, muy bella, muy chiquitita, muy linda. Luego también tengo recuerdos que esos fueron muy decisorios en el futuro, de un avión pequeño en el cual yo me paraba desde el asiento donde iba y me dejaban caminar hasta la cabina de adelante, donde yo observaba por primera vez un manubrio de un avión, que era un comando. No es completamente circular y además podía ver a través de las ventanas las montañas todas nevadas, lo cual para mí era una sorpresa. Disculpa que te interrumpa, sí. Hay tantos ribetes para conversar, para armar nuevamente este puzzle que a ti te ha costado tanto desde tu propia estructura y desde tu propia vida. Agradezco que estés acá en nuestro programa para que juntos vayamos nuevamente reconstruyendo esta historia que, repito, está llena de emociones. Tal como dije al momento de presentar a Anatol, tenemos una nota introductoria para que posteriormente nos metamos de lleno en qué es lo que significa, sobre todo desde el punto de vista de un niño, ser separado de sus padres. Esta es la historia de Anatol, que los invitamos a ver desde ya en nuestro Mentiras Verdaderas. La Fuerza Aérea bombardeado solo bajo la inspiración patriótica. La historia es nuestra. A la víspera de la Navidad del año 1976, 2 niños son abandonados en una plaza pública en el puerto de Valparaíso, en Chile. Un Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Así comienza el documental Los huérfanos del cóndor de Emilio Pacul, audiovisual que cuenta la historia de Anatol Larrabeiti y su hermana Victoria, los primeros nietos de la Plaza de Mayo encontrados en Chile. Cuando Anatole tenía 4 años y Victoria tan solo 1, fueron secuestrados junto a sus padres en Buenos Aires. Sus progenitores eran opositores a la dictadura que se vivía en Argentina, por lo que en 1976 toda la familia fue secuestrada. Mario Julien y Victoria Grisonas fueron asesinados al frente de sus hijos. Posteriormente, los niños fueron trasladados a Chile, siendo abandonados en la plaza de Valparaíso. Finalmente, un matrimonio adoptó a los hermanos. El secuestro de niños y sus adopciones posteriores fue un ejercicio común dentro de la denominada Operación Cóndor, plan que coordinó a todas las dictaduras del Cono Sur y a la CIA norteamericana para la vigilancia, detenciones y muertes de personas consideradas como subversivas. Todos estos niños son buscados por las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. A principios de agosto encontraron al nieto 109, Pablo Atanasiu,
hijo de medistas chilenos que escaparon al país trasandino, en donde fueron asesinados, y su hijo fue inscrito por un matrimonio que formaba parte del régimen dictatorial. De hecho, el padre adoptivo está detenido por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se estima que hay unos 500 niños que aún continúan desaparecidos. Hoy, Anatol Larrabeity nos cuenta su historia de vida después de 37 años de la muerte de sus padres. La Fuerza Aérea ha bombardeado solo bajo la inspiración patriótica. La historia es nuestra. 40 años del golpe militar, por lo general historias cargadas de dolor y de emociones, tal como el caso de Anatol, que está aquí presente en nuestro estudio. Anatol, tratemos de enarbolar esto de la manera más clara posible, porque sé que el principio es muy difuso. Ustedes aparecen teniendo tú 4 años, tu hermana 1 año y medio, en una plaza de Valparaíso. ¿Por qué en una plaza de Valparaíso? ¿Tienes algunas teorías? Se elaboraron bastantes en su minuto, pero nunca hubo nada claro. Se pudo reconstruir parte de la historia porque hoy en día, tantos años después, ya hay megajuicios en Argentina en desarrollo y otros terminados, como sustracción sistemática de bebés. El otro era Automotores Orletti, que era un centro clandestino de tortura y de muerte, por el cual pasamos junto con mi hermana, mi madre y un montón de gente que desapareció en Argentina. Sin embargo, esa parte en la cual la decisión de quién fue, por qué fue, de abandonarnos en un país como era Chile, en una ciudad como Valparaíso, en una plaza sin ningún tipo de pista o rastro, hasta el día de hoy no ha podido ser reconstruida. Te encuentras tú con tu hermana en esta plaza de Valparaíso, siendo muy pequeños. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? ¿Quién los recoge? ¿Quién da alerta? En ese minuto pasa un auto con los vidrios polarizados negros, por los relatos de la época. Se abre la puerta, salimos los dos, yo siempre de la mano con mi hermana. Y nos ve, después de un rato, como el dueño, el administrador de los juegos que habían infantiles en ese sector, nos ve solos y nos hace subir a los juegos. Pero pasa el día, pasa la tarde y ve que nadie va por nosotros y decide llamar a carabineros de ahí, locales, y los cuales obviamente hacen todo el procedimiento de rigor ante 2 niños abandonados. Pasamos a un orfanato durante un tiempo y de ahí vino todo el proceso de conocimiento con mis actuales padres. Quiero entrar al tema de tus actuales padres, de los padres adoptivos. Sin embargo, me llamó la atención algo que me respondiste anteriormente. Ciertos esbozos, ciertos recuerdos del avión. ¿Tú recuerdas entonces el momento en el que ustedes fueron trasladados de Argentina a Chile? Tengo ciertos recuerdos. Entre eso está el del avión. Hay otro recuerdo que después se hiló con otras investigaciones, efectuadas muchas de ellas por periodistas, más que todo, en los cuales me acordaba de una habitación de hotel con 3 camas separadas. En una de ellas mi hermana con una mujer, a la cual yo en la época, ya no me acuerdo de eso, pero en la época yo denominaba tía Mónica, que era la que nos había trasladado desde Uruguay a Argentina y al parecer también en el avión hasta Chile. Recuerdos de esta como bomba de benzina donde bañaban a mi hermana, los recuerdos de mis padres, un fuego de metralleta en el momento en que son detenidos mis padres o muertos. Ese tipo de recuerdos son vivenciados hasta el día de hoy y han sido plasmados en testimonio en estos como megajuicios de los que se habla en Argentina. Ahora viene uno importante que es para nosotros el más ícono, que es Plan Cóndor. ¿Tus padres adoptivos cómo llegan a ti y a tu hermana? Mis padres adoptivos en ese tiempo querían tener hijos y habían tenido muchas dificultades para eso. Mi madre me cuenta que iban a tomar un nuevo camino con un doctor que tenía un tratamiento para la época bastante bueno, bastante nuevo. Sin embargo, se da esta posibilidad y los llama un amigo del hospital donde trabajaba mi padre, de que había una pareja de hermanos con posibilidades de adopción. Estamos viendo algunas fotografías precisamente de tus padres adoptivos. Esos son tus primos, ¿no? Esa es mi abuela Angélica cuando llega de Uruguay con mi tío Luis, también de Uruguay. Esas son familias sanguíneas que llegaron por primera vez en conjunto a vernos cuando éramos chicos. Entonces tu madre estaba en... Ahí está tu padre, ¿no? Ese es Jesús Larrabeity, que falleció el año 99, pero era mi padre adoptivo. ¿Tu madre estaba buscando entonces un tratamiento especial para poder ser madre? De fertilidad, claro. Pero en ese minuto se da esta posibilidad, lo conversan y nos conocen. Y mi madre siempre dice que el primer momento en que nos vimos, los 4, digamos, fue
muy especial, como también la primera vez que mi hermana entra a la casa que iba a ser la nuestra, si es que se determinaba positivamente la adopción. Mi mamá se acuerda que mi hermana se colgó de ella al cuello, que no la soltó más. ¿Cuál fue el intermedio entre estar en el carrusel que me mencionaba y encontrarte finalmente con tus padres adoptivos? ¿Dónde estuvieron ustedes en ese entretanto? Estuvimos en un orfanato. Hubo dos familias que estaban también con intenciones de efectuar la adopción respecto de nosotros, pero de manera separada, una respecto de mi hermana y la otra mía. Y la jueza, que en este documental que lograron ustedes ver de Pacul, fue contactada por el momento en que nos hacen esta grabación, y yo pude volver a conversar con ella. Estaba en una casa de descanso para ancianos en Viña, pero muy lúcida, muy bien ella, y comentaba que efectivamente había llamado una vez a mi padre. Le dijo: doctor, la adopción está lista, usted tiene que decidir nada más por cuál de los dos. Y mi papá se quebró y le dice: no, magistrado, con los dos o con ninguno. Le dijo: bien, pues doctor, esa era la respuesta que yo estaba esperando. Y ahí la adopción fue otorgada a ellos y no a las otras personas que estaban esperando. ¿Tus padres adoptivos desde el primer momento supieron la historia de ustedes? ¿Supieron que ustedes eran hijos de detenidos de una dictadura? No, pero había mucho que suponer si tenías a dos niños, ambos con acento, para nosotros en ese lugar, en ese minuto, argentino, por decirlo así, hablando de papucho, mamucha, porque de alguna manera yo no decía los nombres reales de mis papás, y obviamente estábamos en una situación de plena dictadura en todo el Cono Sur, por tanto podía subentenderse que había una historia más fuerte. ¿Qué es lo que va pasando en los años posteriores? Ustedes, dos niños de 4 años, tu hermana de 1 año y medio, lo acoge esta familia adoptiva. Imagino que ahí ha habido un trabajo, creo yo, psicológico intenso de tu parte para poder recobrar esa historia de los 4 años y poder establecer un ensamble casi perfecto con la historia nueva. ¿Cómo se realiza esa reconstrucción? No hay ensambles perfectos, va quedando mucho de mucho nube, vacío. Van quedando recuerdos que son reales y van quedando comentarios de la gente que vivió las cosas. Por tanto, todo puede ser una nebulosa, tú decides cómo la ordenas. Mi hermana, si bien no tiene recuerdos quizá gráficos, tiene recuerdos emocionales muy fuertes. Ella se entera de voz de todos los parientes, digamos, cuando viaja a Uruguay a los 9 años. Yo no dejé de tener el recuerdo, y si bien eso puede parecer más dramático, también implica que no dejaste de tener tu recuerdo y tú trabajaste tu recuerdo como tú quisiste. En cambio, mi hermana tuvo toda una historia de repente y esa se le destruyó de alguna forma y se le creó e implantó una nueva. Entonces ella también tuvo dolores muy intensos, porque nosotros también como familia muchas veces le ocultamos para proteger, lo cual no es una buena medida. Siempre hay que encontrar la mejor forma de decir la verdad. Pero la tener verdad, todas las piezas del puzzle. Siempre. Señor director, me gustaría pedirle fotografías de los padres de Anatol, los padres biológicos, para que tú me digas también cuál es tu sensación hoy para con ellos y también qué es lo que pasó dentro de esos primeros años en que tú te vas apartando, o más bien fuiste obligado a estar apartado de esta familia. Ahí tenemos imágenes de tu padre y de tu madre. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Yo de ellos tengo algunos poquitos recuerdos visuales. En una casa en el Paranacito que después visitó parientes míos. Paranacito es una extensión del Paraná, pero que queda en Argentina y que también estaba acribillada a balazos, no sé por qué, no tengo idea de quién vivía allá en ese tiempo. Ellos pescaban en el río y me acuerdo que devolví los peces en un momento en que me quedé solo al lago y de ahí me castigaron, me mandaron al piso de arriba. Y otros recuerdos durmiendo con ellos y cosas, pero no tengo mayores recuerdos más que eso. Lo otro fue la construcción, como tú dices, con los años. A los 15, a los 16, a los 17, cuando viajaba a Uruguay, en una visita quería ir a ver a la mejor amiga de mi madre, estar con ella, cenar con ella, salir a caminar, dónde se iban a tomar un trago, dónde iban a conversar de lo que fuera. Mis padres se conocieron en Bellas Artes. Cuando vivieron juntos antes de que pasara todo esto, tenían una escuela en el cerro, que es el cerro que hay en Montevideo, en la cual hacían danza, pintura, obras de arte, con distintos grupos, con toda la gente que vivía ahí cerca de la casa. Esa reconstrucción
es penosa, dolorosa, pero es muy linda porque te va dando ladrillos propios. Cuando hablas con el mejor amigo de tu viejo y con lágrimas en los ojos te dice: yo no quería que el flaco se fuese por allá, no quería que se fuera a Argentina, por ejemplo, clandestino, que se quedara acá, y se fue. En esta reconstrucción dolorosa que dices tú, ¿lograste saber finalmente por qué específicamente fueron asesinados tus padres? Dentro de la sistemática forma de eliminar una forma de pensamiento distinta a la del gobierno imperante en su época, todos los organismos militares, a mi juicio y al de muchos, avalados por la CIA y por la sistemática forma que se tiene de oponerse a una idea política o de cualquier tipo, es ir eliminando a los elementos subversivos para ellos que puedan ser focos de más comunicación de sus propias ideas. Así que fue parte de lo mismo, todo el Cono Sur y muchas otras partes del mundo. Se enarbolaron muchas teorías con respecto a la muerte principalmente de tu padre. Por ejemplo, que había tomado cianuro al momento de morir. ¿Qué hay de cierto en eso? Efectivamente, había una práctica dentro de los grupos más comprometidos a mantener una pastilla de cianuro con ellos, que incluso se les enseñaba a hacer, incluso yo hablé una vez con una persona que las hizo para algunos de ellos. Y esto fue enarbolado por uno de los militares de la época que fue enjuiciado. Sin embargo, años después, en el desarrollo de las investigaciones de los otros juicios, las que hoy mantienen preso a gente, ya sea a nivel a los que idearon, cuanto a los que ejecutaron, y uno de ellos señaló que no, que el flaco, como decía, murió en mis brazos, decía, al momento en que fue baleado, desde ellos hacia adentro. También se había dicho que había habido una impresionante balacera opositora desde la calle, desde la casa hacia ellos. Y el testigo, que es una persona completa, que ya falleció, por desgracia, el señor Culari, señala que había una casa enfrente, que era la casa vecina, la de él, con piedra en toda su parte frontal, en la cual habría quedado algún rastro de algún tipo de proyectil balístico, pero no había nada de eso. Tu historia y la de muchos niños que pasaron por lo mismo están retratadas en un documental, sin embargo, básicamente es la tuya y la de tu hermana. Me gustaría ver algunas imágenes de este documental para posteriormente seguir conversando con Anatol. Esto es Huérfanos del Cóndor, de Emilio Pacul. Vamos a ver algunas de estas imágenes y continuamos nuestra conversación. La Fuerza Aérea ha bombardeado solo bajo la inspiración patriótica. La historia es nuestra. A la víspera de la Navidad del año 1976, 2 niños son abandonados en una plaza pública en el puerto de Valparaíso, en Chile. Un Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El niño tiene 4 años y la pequeña que lo acompaña solo 16 meses. Se pasean de la mano en medio de los juegos, entre golosinas y miradas extrañas, en un mundo totalmente desconocido para ellos. Al cabo de algunas horas, la policía los descubre y los conduce a un orfelinato. El niño dice llamarse Anatol y su hermana Eva. Los periodistas que los interrogan observan que tienen un fuerte acento argentino, que están bien vestidos y que tienen la piel más clara que la de los niños chilenos. El misterio que rodea a los niños perdidos conmueve a toda la ciudad de Valparaíso. Los periódicos se preguntan: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién pudo abandonarlos? En Valparaíso la vida continúa. Los días transcurren apacibles al ritmo de los barcos que llegan y se van y de los ascensores que sin descanso suben y bajan los cerros del puerto. Solo 3 meses después de haber sido encontrados, los hermanos son dados en adopción. La familia que los acoge es honorable y discreta. Bueno, nosotros al hospital donde trabaja el marido, a oído de un asistente social, llegó el caso de los niños, ¿no? De 2 hermanitos que estaban en la casa menores, que no tenían padres, que no habían sido ubicados sus padres. Entonces, eran 2 niños que todo el mundo quería. Y conocimos el caso, que era muy humano. Nosotros, sin conocerlos a los niños, lo aceptamos.
memoria no es la misma para todos. En algún lugar entre Uruguay y Argentina, a más de 2000 kilómetros del puerto de Valparaíso, una madre, como tantas otras, busca desesperadamente a su hijo y a su nuera, arrestados en Buenos Aires y desaparecidos. Pero Angélica Julián también es abuela y busca aún con más determinación a sus nietos, Anatole y Eva, arrestados junto a sus padres y también desaparecidos. Por primera vez se exhiben imágenes de este documental en la televisión. ¿Es primera vez que ves tú imágenes de este documental, Anatole? Extrañamente sí. No tuvimos mayor contacto después de la edición del mismo. Se hizo con mucha rigurosidad. Fue el primer documental. Hay alrededor de 3 o 4 documentales con esta historia por ser la primera. Y este fue el que yo consideré que estaba mejor hecho. Como te decía, nos contactó con esta jueza que nos dio una adopción. Contactó también a las familias que habían intentado adoptarnos, o al menos a una de ellas. Hizo un trabajo muy serio, muy bueno, digamos. ¿Qué sientes tú al ver estas imágenes que hablan de tu historia? La historia uno puede sensibilizarlo todos los días. Y tú podés elegir vivir con pena o vivir tratando de ser feliz y hacer con eso algo positivo. Si uno viene al canal ahora, yo tengo 40 años, la historia, al ser una de las primeras, es algo que se ha contado muchísimas veces, por lo menos por mí, por mi hermana en Argentina, en Uruguay. Quizá no tanto en Chile, obviamente. Pero cada vez que se puede hacer difusión de algo como esto, tú impides que se olvide. Y no hablo de impedir para mantener rencores u odios o nada de eso, sino sencillamente para que en la memoria del colectivo quede algo que no debe repetirse nunca. Anatole, ¿qué empieza a pasar contigo cuando ya termina la época de la infancia, en la que muchas veces uno con justa razón ignora? ¿Qué empieza a pasar a los 15, a los 16, a los 17, cuando comienzas a reconstruir tu historia en el mismo Uruguay, cuando comienzas también a tener otra reflexión paralela con lo que pasa contigo en Chile? Es prácticamente, tú corrígeme si estoy equivocado en cualquier momento, pero lo siento yo como una doble vida constante en la etapa en la que uno busca la identidad. Efectivamente, era extraño porque allá llegabas y te podían ir a buscar al aeropuerto 2, 3 vehículos, ir a 2 o 3 canales, participar del lanzamiento de un libro. Yo vi a Tabaré Vázquez cuando se estaba lanzando era intendente de Montevideo antes de ser presidente. Antes de que Mujica fuera presidente tuvimos una reunión con él. Eso es normal y habitual allá, no es extraño, digamos. Tuve la suerte, gracias a estas mismas cosas, de conocer a Eduardo Galeano, a Pérez Esquivel. Tomamos té con masitas con Benedetti en la casa, porque él hizo un poema en razón de cuando nos encontraron. Ni colorín ni colorado, este cuento no se acaba. Lo vamos a analizar en un ratito más. Sí, también. Entonces, esa dualidad de llegar a Chile de repente, que acá solo muy poquita gente, y menos si tenías 14 o 15 años, lo iba a mencionar, era positivo. Era positivo. Nuevamente, yo siempre he dicho, la cordillera nos protege, pero también nos aísla a Chile. Y en este sentido yo me sentía un poco protegido. ¿Qué pasa con los recuerdos? ¿Hasta qué punto te atormenta el hecho de, como tú dijiste, flashes de metralleta, el hecho de ver a tus viejos que se están quedando atrás, que están apuntados por armas, tu madre en una situación también muy dolorosa desde el punto de vista de que esto claramente es un asesinato y tú estás dejando a tus padres allí? No sé, me trato de poner en tu lugar, de que si esas imágenes que tú logras recordar teniendo 4 años, ¿cómo te persiguieron después, tratando de reconstruir tu vida? Persiguieron mucho tiempo, pero de ahí tú vas viendo cómo las utilizas. Si tú las analizas hoy día, porque me estás haciendo una entrevista el día de hoy, pensando si tú las revivieses mañana, claro, pasado, un año más. Pero yo ya cumplí 40 y este año voy a cumplir, a mi desgracia, 41. Por tanto, los recuerdos de alguna forma o te ayudan o te destruyen. Claramente ya no me destruyeron y claramente pueden ser usados de alguna forma positiva. La elección que ellos tomaron en su minuto, tomada por ellos y por nadie más que ellos, como lo es siempre, es una consecuencia de lo que ellos pensaban y lo que ellos sentían y cómo se desenvolvían en sociedad. Yo respeto eso. Está todo bien, pero la decisión que yo tome el día de mañana con mis actos, con mis emociones, es mía y personal. Y espero que sea respetada de la misma forma. Por tanto,
lo que yo hago con esos recuerdos... Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que me estás respondiendo de la visión de un hombre de 40 años, pero te lo pregunto al niño de los 12. Al de los 12 no era tanto, al de los 15 fue delicado. 15, 16, 17, hubo mucha rabia contra ellos mismos también, por la decisión que tomaron, porque quisieron tener hijos en ese minuto. Yo me cuestioné mucho tiempo ser padre por el solo hecho de esta sensación de poder o no estar siempre con tu hijo, por cosas que dependan o no dependan de ti, más encima. Después viene la reconstrucción amorosa, después viene la comprensión, y de ahí tu decisión. ¿A qué edad tú te enteraste de toda la historia? Toda la historia yo siempre la supe, pero cuando llega mi abuela de vuelta, cuando nos encuentra, nos dejan abandonados en noviembre, diciembre del 76. Claro. Y mi abuela llega a Chile y nos encuentra junto con Clamor y la arquidiócesis de Sao Paulo en el 79. Noviembre, si no me equivoco, del 79. 3 años después. Más o menos. Y mi abuela no fue muy sutil para decir toda la historia. Llegó, me abrazó y me contó todo en su minuto, porque yo también tenía 7 años a su vista, ya podía escuchar y además recordaba cosas. Tu abuela hizo un trabajo muy exhaustivo desde Uruguay, tratando de ubicarlos a ustedes. ¿Qué pasó con ella cuando finalmente logra dar con el paradero tanto tuyo como el de tu hermano? Mi abuela, increíble, una mujer maravillosa, se hizo un libro de ella, Mamá Julián. Ella, se dice, por ejemplo, que las abuelas de 10 de mayo nos encontraron, no fue tan así, no les desmiento en ningún grado la maravillosa ayuda que ellas hacen, y espero que alguna de las nominaciones al premio Nobel se cumpla. En definitiva, ya llevan 5, si no me equivoco. Llevan 109 nietos encontrados de 400 que faltan todavía. Ella estaba en los comienzos con ella y obviamente se juntaban en la Plaza de Mayo, pero además se escudó de muchísimas partes, como te decía, de la arquidiócesis de Sao Paulo, de Clamor, que era el Comité de Derechos Humanos para los países del Cono Sur. Ella movió cielo, mar y tierra, se hizo amiga de Joan Manuel Serrat, fue a recital que iba, Joan Manuel hablaba de nosotros, amiga de José Zabalero, un cantante nacional uruguayo que ya falleció, que creó Angelitos. Y Angelito es una canción que él la trata de efectuar de una manera no contestataria, no la típica canción, digamos, de protesta, sino una canción que conmoviera a cualquiera, incluso al del otro lado, decía él. Hay una grabación que está en YouTube donde él lo comenta, y en cada estrofa menciona a alguna de las Fuerzas Armadas, preguntándole de manera casi inocente qué pasó con Anatolio y Victoria, con Mariana, con Simón, con Amaral, etcétera. El apellido de tu padre biológico es... Julián. Sin embargo, tú hoy tienes el apellido de tu padre adoptivo. Sí. ¿Nunca pensaste en volver a ocupar tu apellido biológico? Hubo un momento en que se nos hizo la pregunta. Yo tenía, si no me acuerdo, 13 o 14 años, y se terminan los trámites de la adopción plena, ya obviamente en conocimiento con mi familia en Uruguay y todo, y se da la posibilidad de si manteníamos el apellido adoptivo o si dentro de la restitución venía también la restitución del apellido, y la decisión caía en nosotros, fundamentalmente por la edad en mí. Yo sentía que por lealtad no podía haber otra cosa menos que no fuera el adoptivo, independiente del amor y el cariño que uno tuviese de los padres sanguíneos. ¿Qué significó eso para ti en la etapa de la reconstrucción de identidad? Fue interesante porque cada vez que te lo preguntaban, convengamos lo importante que es el apellido también desde el punto de vista de la identidad, de sentirse parte de un grupo, de una familia. Acá tú lo preguntas y uno siente, qué bien, fue por los adoptivos chilenos. Pero muchas veces me lo preguntaron en Uruguay, donde renunciaste a los sanguíneos por los adoptivos. Y cuando explicaba lo mismo que te explicaba ahora, que la lealtad y el amor que se tiene, que se vive todos los días, es algo a lo cual hacer un trofeo, algo a lo cual de alguna forma dar gracias. Teniendo 14 años era la manera en que yo supe dar gracias.